Vale, vamos a estudiar ahora en esta función el crecimiento, el decrecimiento, máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Muy sencillo, ¿cómo se hace? Para estudiar el crecimiento y decrecimiento lo primero que hacemos es derivar y una vez que tengamos derivada la función, acordaos, derivada de x cubo es el 3 pasa adelante y a la x le bajo un grado, el 2 pasa adelante, 2 por 3, 6 y a la x le bajo un grado, la derivada de un número por x es el número y la derivada de un número es 0. Una vez que tengo hecha la derivada, ¿qué hacemos? La derivada se iguala a 0. La derivada de la función se iguala a 0. ¿Por qué motivo? Porque una vez que tengamos la derivada y la igualemos a 0, al resolver esto, lo que nos va a salir son los puntos donde hay candidatos a máximo y a mínimo de la función. Sacamos el 3 fuera, 3 por x cuadrado, bueno, no hace falta. Vamos a hacer directamente la ecuación de segundo grado y así no os lío más. Ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Partido todo de 2 por a. Esto nos daría 4 por 3, 12. 12 por 9 son 108. 36 más 108 son 144. 2 por 3, 6. La raíz de 144 es 12 y entonces se nos queda 6 más 12, 18, entre 6, 3. 6 menos 12 menos 6, entre 6, menos 1. Vale, nos ha dado menos 1 y 3. Eso significa que en menos 1 y en 3 tenemos candidatos a máximo y mínimo de la función. Entonces vamos a estudiar qué sucede desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Cogemos un número que esté entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo sustituimos en la derivada. Menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. Menos 6 por menos 2 es 12, 12 y 12, 24, menos 9, número positivo. Eso quiere decir que este trozo es creciente, ¿vale? Si el resultado, cuando sustituimos un valor en la derivada y me da positivo, quiere decir que ese trozo es creciente. Si me da negativo, es decreciente. Un número entre menos 1 y 3 sería el 0. 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, 6 por 0, 0, menos 9, negativo. Este trocito es decreciente. Y un número mayor que el 3, por ejemplo el 4, 4 al cuadrado 16, por 3, 48. 6 por 4, 24, 48 menos 24 es 24, menos 9, 15. Positivo, crece. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde tenemos el máximo y dónde tenemos el mínimo? Si os fijáis, ¿qué pasa en menos 1? Que la función venía a subir y después del menos 1 empezaba a bajar, ¿vale? Venía subiendo y empieza a bajar. Ahí tenemos un máximo. Máximo en x igual a menos 1 y la y ¿cuánto vale? Cuando la x vale menos 1, voy a hacer esto un poquito más grande, o sea que no se vea. En x igual a menos 1 y la y ¿cuánto vale? Nos vamos ahora sí a la función original y cambiamos la x por menos 1 para saber lo que vale la y. Muy importante esto. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento sustituimos siempre en la derivada. Y una vez que sabemos quién es el máximo y quién es el mínimo, para sacar su valor de y, su valor en la función, sustituimos en la función original. Cambiamos la x por menos 1, que nos da menos 1 al cubo es menos 1, lo voy apuntando aquí, menos 1 al cuadrado es 1, por menos 3 es menos 3, menos 9 por menos 1 es 9, más 5 es 5. 9 y 5, 14, menos 3 y menos 1, menos 4, 14 menos 4 es 10. Es decir, tenemos un máximo en x igual a menos 1, y igual a 10. Toda esta parte de aquí, con vuestro permiso, la quito. Cogemos ahora un número que esté, ahora cogemos el 3, que ya sabemos que es el mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué 3 es un mínimo? Porque a su izquierda venía decreciendo y luego empieza a crecer. Venía decreciendo y luego empieza a crecer, en 3 tenemos un mínimo. Un mínimo en x igual a 3 y la y ¿cuánto vale? Pues nada, me voy a la función original y cambio la x por 3. 3 al cubo es 27. 3 al cuadrado 9 por 3, 27, como lleva el menos 27, menos 9 por 3, menos 27, más 5. 27 menos 27 se me va, menos 27 más 5 es menos 22. Tenemos un mínimo cuando la x vale 3 y la y vale menos 22. Ya tenemos bastante parte del ejercicio hecha. ¿Qué hacemos ahora? Nos pedía el ejercicio, calcula el crecimiento, el decrecimiento, los máximos y los mínimos y los puntos de inflexión.
Crecimiento, diríamos que la función es creciente desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 hasta más infinito. Diríamos que la función es decreciente de menos 1 a 3 y diríamos que tiene un máximo en x igual a menos 1, y igual a 10 y un mínimo en el punto 3 menos 22. Hasta aquí todo bien. Vamos ahora a los puntos de inflexión y ya terminamos, que es muy rapidito. El punto de inflexión es para estudiar la concavidad y convexidad, ¿vale? La concavidad y convexidad es así. Esto es convexo y cóncavo sería así, ¿vale? ¿Qué tenemos que decir sobre la convexidad y la concavidad? Que vamos a hacer la segunda derivada de la función. Se hace la segunda derivada de la función, que la segunda derivada es a la primera, por le hago otra derivada. 2 por 3, 6, y a la x le bajo un grado, la derivada de 6x es 6 y la de un número es 0. La segunda derivada se iguala a 0, de tal forma que se me queda 6x menos 6 igual a 0, despejamos esto, el 6 lo pasa a positivo y este 6 que está multiplicando pasa dividiendo, 6 entre 6, 1. Vale, en 1 tenemos un punto de cambio de inflexión, de cóncavo a convexo o viceversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un número que esté entre menos infinito y 1. Si el resultado me da positivo, es convexo. Si el resultado me da positivo, la segunda derivada, si es mayor que 0, ¿vale? Convexo. Si el resultado es negativo, si es menor que 0, será cóncavo. Cogemos un número que esté aquí, por ejemplo el 0. 6 por 0 es 0. 0 menos 6, negativo. Si el resultado es negativo, entonces la función es cóncava, en este caso, ¿vale? Diríamos que de menos infinito a 1 es cóncava. Ahora cogemos un número que esté entre 1 y más infinito, por ejemplo el 2, y hacemos la segunda derivada. 6 por 2, 12, menos 6, 6. Positivo. Como es positivo, quiere decir que la función va a ser convexa, ¿vale? Aquí habría convexidad y aquí concavidad. Y ya lo tendríamos. Vamos a hacer otro ejercicio de decrecimiento, máximos y mínimos de una función. Y también vamos a ver los puntos de inflexión. Entonces, vamos a estudiar primero el crecimiento y el decrecimiento. Para eso lo primero siempre es hacer la derivada de esta función. La derivada de un cociente, acordaos que teníamos que hacer derivada del numerador, que sería derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 1 es 0, no se pone, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por denominador derivado. La derivada de x cuadrado es 2x y la de menos 1 es 0. Todo eso entre el denominador al cuadrado. Vale, vamos a simplificar un poco todo el numerador, que sería 2x por x cuadrado, 2x al cubo, 2x por menos 1 es menos 2x, x cuadrado por 2x son 2x al cubo, pero como lleva el menos menos 2x al cubo, 1 por 2x es 2x, pero como lleva el menos 2x. Todo entero entre el denominador al cuadrado. Y esto se nos queda, 2x cubo menos 2x cubo se nos va, menos 2x nos da menos 4x entre el denominador al cuadrado. Vale, esto es nuestra derivada. Vamos a recuadrarla para no liarnos. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que tenemos hecha la derivada, lo que hay que hacer es igualarla a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque al igualar la derivada a 0, lo que nos sale son los puntos que son posibles máximos y mínimos de la función. Menos 4x partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. El denominador pasa al otro lado multiplicando y 0 por lo que sea es 0. Se nos queda menos 4x igual a 0. El menos 4 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. 0 entre menos 4, 0 entre lo que sea, es 0. ¿Qué tenemos? Que 0 es el candidato a máximo o mínimo de la función. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar este punto. Quitamos la derivada ya. Y aquí ponemos el 0. Y aparte del 0, ¿qué más puntos tenemos que meter a la hora de estudiar los posibles máximos y mínimos? No solamente el 0, sino también tenemos que meter los puntos
que no entran en el dominio. Es decir, para estudiar el crecimiento, el decrecimiento e investigar los máximos y los mínimos, tenemos que meter tanto los puntos que son posibles máximos o mínimos, que en este caso solamente es el 0, como los puntos que no entran en el dominio. El dominio de esta función, como es un cociente, acordaos que teníamos que hacer igualar el denominador a 0, igualamos el denominador a 0, que nos da la raíz de 1, que es más menos 1. Es decir, que el dominio de esta función son todos los reales, se me ha quedado el borrador, excepto el menos 1 y el 1. Entonces, esos dos puntos, el menos 1 y el 1, los tenemos que meter también, a la hora de estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Vale, vamos a estudiar qué pasa desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. ¿Cómo? Pues cogemos primero un número que se encuentra aquí entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo sustituimos en la derivada. Nuestra derivada era esta de aquí, ¿vale? La hemos borrado, que la teníamos recuadrada antes. Cogemos el menos 2. Menos 4 por menos 2 es 8. Y lo de abajo no hace falta calcular mucho porque como lo de abajo, lo del denominador está al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Entonces, 8 arriba, que es positivo arriba, positivo abajo, resultado positivo. O sea que este trozo va a ser creciente. Ahora cogemos un número que esté entre 0 y menos 1. Por ejemplo, el menos 0,5. Menos 4 por menos 0,5 es positivo. Abajo siempre va a ser positivo. Positivo. También es creciente. Un número entre 0 y 1 sería el 0,5. Menos 4 por 0,5 es número negativo. Y abajo positivo siempre. Negativo entre positivo. Negativo. Y ahora un número mayor que 1, que sería el 2. En este caso, pues menos 4 por 2 es negativo, es menos 8. Negativo arriba, positivo abajo, pues negativo también. Entonces, ¿qué tenemos? Que la función, a la hora, vamos a coger el borrador, a la hora de estudiar el crecimiento, tendríamos que decir que la función crece desde menos infinito hasta menos 1, unión también desde menos 1 hasta 0. Y la función decrece de 0 a 1, unión de 1 a infinito, a más infinito. ¿Qué nos dice esto? Que ¿dónde tenemos un posible máximo o mínimo? ¿Dónde tenemos en este caso un máximo? En 0. Porque es donde la función sube y luego baja, sube y baja. Un sube-baja es un máximo. Entonces diremos, quitamos esto ya, vamos a quitar esta parte de aquí, diremos que tenemos un máximo en x igual a 0 y cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Pues nos vamos a la función original, muy importante esto, lo decíamos en el apartado anterior de crecimiento y decrecimiento. Para saber qué trozo crece y qué trozo decrece, el punto que cojamos lo sustituimos en la derivada. Pero cuando ya sabemos si un número es máximo o mínimo, para saber cuánto vale, si la x vale 0, para saber cuánto vale la y, nos vamos a la función original. Ahí muchas veces os confundís en el examen porque vais rápido, así que acordaos de mí y no lo hagáis. Cuando la x vale 0, 0 al cuadrado es 0 más 1, 1, 0 al cuadrado es 0 menos 1 es menos 1, 1 entre menos 1, 1 entre menos 1, menos 1. Aquí tendríamos la segunda cosa que nos pedía el ejercicio. Esto es muy típico, te dan una función y te dicen crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos y puntos singulares. Pues nada, crecimiento y decrecimiento lo tenemos aquí y el máximo lo tenemos en este punto. Vamos con los puntos de inflexión, que los sacamos con la segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos que la primera derivada era menos 4x partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Pues nada, vamos a hacer la segunda derivada, que es derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado. La derivada de un número al cuadrado, de una función elevado a 2 es primero el 2 este pasa adelante, ¿no? Pasa adelante multiplicando la función. X cuadrado menos 1. A la función le bajamos un grado, ¿verdad? X cuadrado menos 1 lo elevamos a 1, que no se pone el 1, ¿de acuerdo? Por lo de dentro de la función derivado. La derivada de esto es 2x. Repetimos, derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado, que esto es 2 por x cuadrado menos 1 por 2x. Todo entero entre el denominador al cuadrado. Y empezamos a simplificar. Aquí tenemos bastante faena.
Esto de aquí dentro es una identidad notable. X cuadrado menos 1 al cuadrado, entonces esto se nos quedaría como el primer elemento al cuadrado, que es x4, más el segundo elemento al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, por 1, 2x cuadrado. Aquí tenemos el menos, lo copiamos igual y tenemos menos 4x por 2 por x cuadrado menos 1 por 2x. Pues si queréis podemos poner menos 4x por 2 son menos 8x, menos 8x por 2x son menos 16x al cuadrado, y todo eso por x cuadrado menos 1. Y ahora todo esto dividido entre el denominador elevado a 2. Vale, continuamos por aquí arriba, simplificando. Menos 4 por x elevado a 4, menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 por menos 2x cuadrado es más 8x cuadrado, menos 16x cuadrado por x cuadrado es menos 16x elevado a 4, pero como lleva este menos sería más 16x elevado a 4. Menos 16x cuadrado por menos 1 es más 16x cuadrado, pero como lleva el menos, y todo entero entre el denominador. Uy, el denominador al cuadrado, no lo habíamos puesto. Todo esto, si está al cuadrado, llevaría un 4, ¿eh? Me lo he comido, un 4. X cuadrado menos 1 elevado a 4. Es el denominador al cuadrado, todo esto al cuadrado es 2 por 2, 4, ¿vale? Que el denominador ya sabéis que los cocientes no nos importa demasiado porque luego se nos va a ir al igualar a 0. Menos 4x4 más 16x elevado a 4 son 12x elevado a 4. 8x cuadrado menos 16x cuadrado son menos 8x al cuadrado. Y menos 4 que lo tenemos solito, ¿vale? Entre el... Uy, se me ha ido. Entre el denominador que tenemos x cuadrado menos 1 elevado a 4. Quitamos ya esta parte de aquí. Y ahora, ¿qué hacíamos? Una vez que tenemos, esta es nuestra segunda derivada, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestra segunda derivada, la vamos a recuadrar para que no se nos olvide. ¿Qué hacemos con la segunda derivada? Se iguala a 0, y así sacamos los posibles puntos de inflexión. Venga, igualamos a 0, 12x elevado a 4 menos 8x cuadrado menos 4 dividido entre x cuadrado menos 1 elevado a 4. Lo igualamos a 0 y ¿qué pasa? Que el denominador pasa multiplicando y se nos va. Y entonces nos quedamos solamente con 12x elevado a 4 menos 8x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y aquí lo que tenemos que hacer es, esto es una ecuación bicuadrada que si os acordáis se hacía como la ecuación de segundo grado, solo que a los resultados que obtengamos le hacemos una raíz cuadrada. Es decir, vamos a imaginarnos que esto fuese una ecuación de segundo grado completa, la de x cuadrado, x y el término independiente. La hacemos aquí en la esquina de aquí arriba, ¿vale? Sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, que es menos 4. Todo entero dividido entre 2 por a, que la a vale 12. ¿Qué nos da esto? 4 por 12, 48. 48 por 4, 96. Como es menos por menos, sí, ¿no? A ver, es... ay, que esto lo he puesto bien. No se me ha ido a mí nada. A ver, menos 4 más 16, 12. 8 más 16 es menos 8, ¿vale? A ver, estoy comprobando. Sí, 12 por 4, 48. 48 por... Ah, vale, sí. Es 4 por 12, 48. 48 por 4 son 192. Es que he dicho 96. 192. Positivo, porque menos por menos es más. 192 más 64 son 256. Y la raíz de 256 nos da 16, creo. Entonces, de aquí nos salen dos soluciones. 8 más 16 entre 2 por 12, 24. Que esto nos da, lo ponemos aquí, 24 entre 24, 1. Primera solución. Y 8 menos 16 entre 24. 8 menos 16 son menos 8, menos 8 entre 24, menos 1/3. Vale, ¿qué hacíamos ahora con estas dos soluciones? Si nos acordamos, habíamos dicho que esto era una bicuadrada. Eso significa que lo hacemos como con la ecuación de segundo grado, con la fórmula, pero a las dos soluciones que obtengamos le tenemos que calcular una raíz cuadrada. Es decir, vamos a quitar esto y vamos a hacer la raíz cuadrada de 1,
que nos da más menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1/3, que nos da que no tiene solución, no existe. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos sacado como posibles puntos de inflexión el 1 y el menos 1, porque esta raíz es negativa y no existe para nosotros. Entonces, los posibles puntos de inflexión son el 1 y el menos 1. ¿Qué problema hay aquí? Que el 1 y el menos 1 habíamos visto que no entraban en el dominio. El dominio de esta función eran todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Por tanto, no hay ningún punto concreto de inflexión. Eso no quiere decir que la función no vaya a pasar de ser convexa a cóncava y viceversa. Eso sí que va a poder pasar, lo vamos a estudiar ahora. Pero punto de inflexión como tal no hay. Entonces, hasta aquí estaría el estudio de los puntos de inflexión y ahora empezaríamos con la concavidad y convexidad, que se haría de la siguiente manera. Simplemente, igual que hacíamos con el crecimiento y el decrecimiento, metemos los puntos que no entran en el dominio, meteríamos los puntos de posibles puntos de inflexión, que en este caso no los hay, porque justo nos han salido el 1 y el menos 1, pero es que el 1 y el menos 1 no entran en el dominio, entonces no podemos meter nada. Entonces simplemente, pues nada, cogemos un número que esté entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 2, lo sustituiríamos aquí, en la segunda derivada. Si el resultado nos da menor que 0, es cóncavo, si nos da mayor que 0, sería convexo. Pues nada, cogemos el menos 2, acordaos que lo que sea elevado a 4 va a ser positivo, solo nos tenemos que fijar en el numerador. Menos 2 elevado a 4 es 16, 16 por 12 nos sale un número gigante, 192 creo o algo así. 2 al cuadrado, o sea, era menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 por menos 8, menos 32. Bueno, este número es mucho más grande, por tanto se va a quedar el resultado positivo en el numerador, positivo en el denominador, esto va a ser positivo. Si el resultado es positivo, nos da que es convexo, ¿vale? Convexo. Lo ponemos aquí convexo de menos infinito a menos 1, ¿vale? Cóncavo, seguimos. Un número entre menos 1 y 1, que sería el 0, por ejemplo. 0 elevado a 4 es 0 por 12 es 0, 0 al cuadrado 0 por menos 8 es 0, 0 y 0, 0, menos 4, negativo. Negativo arriba y abajo, siempre positivo, sería un resultado negativo. Cuando el resultado es negativo, lo que tenemos es que es cóncavo, ¿vale? Si queréis, ponemos aquí de cóncavo y de convexo, ¿vale? Entonces ya sabemos que de menos 1 a 1 la función pasa a ser cóncava. Y ahora cogemos un número que esté entre 1 y más infinito, como por ejemplo el 2, lo sustituiríamos aquí. 2 elevado a 4 es 16 por 12, estamos igual que antes, el resultado de arriba va a ser positivo, abajo también va a ser positivo porque siempre es positivo, y cuando el resultado es positivo nos da que es convexo. Convexo. Entonces, la función va a ser convexa de menos infinito a menos 1 y también de 1 a más infinito. Y ya tendríamos el estudio hecho. Espero que os haya gustado.